¿Sabías que Inglaterra todavía posee una parte de los Estados Unidos? ¿O que un pueblo de Iowa se encontró de la noche a la mañana al otro lado de un río? ¿Y si te dijéramos que el Gran Cañón no es el cañón más profundo del país? Entonces, ¿por qué es tan famoso? Estamos por explicarte todo esto. Prepárate para 50 lugares absolutamente impresionantes de los Estados Unidos. Datos geográficos que probablemente desconoces. Comenzando con el hecho 50, el nombre del lugar más largo en los Estados Unidos es, quédate conmigo aquí, Lago Chagagak Manchagagog Chabunagungamog. Con 45 caracteres en su nombre, el lago Chagagak Manchagagog Chabunagungamog, ubicado en Massachusetts, es el nombre del lugar más largo del país y el tercero más largo del mundo. Y me tomó toda la mañana practicarlo. Es un nombre Nipmuc, del idioma de las personas indígenas que solían vivir en esa área. Entonces, ¿a qué se traduce Lake Chagagak Manchagagog Chabunagungamog? Ingleses con cuchillos e indios Nipmuc en el límite o lugar de pesca neutral. Ahora se le apoda Lago Webster, para que las personas puedan hacer planes de picnic o pesca sin parecer que tienen una emergencia médica. Pero los locales se enorgullecen de su título extra largo y han luchado para mantenerlo como el nombre oficial del lago hasta el día de hoy. Hecho 49. Texas es incluso más grande de lo que piensas. ¿Sabías que la distancia de El Paso a Houston y de El Paso a Los Ángeles es casi la misma? Resulta que Texas es realmente grande. El Paso está a 700 millas, o alrededor de 1.100 kilómetros al este de Los Ángeles, y a casi 670 millas, o poco menos, de 1.100 kilómetros al oeste de Houston. En total, Texas tiene alrededor de 770 millas de ancho, un poco más de 1.200 kilómetros, lo que lo hace casi una décima parte del diámetro total de la Tierra. Ahora que fuimos a lo grande, vamos a lo pequeño. Hecho 48. El parque más pequeño del mundo es una colonia de duendes en Oregon. Mill Ends Park es un pequeño parque circular en Portland, Oregon, que mide solo 2 pies de ancho y tiene solo un solitario árbol creciendo en él. Está en la encantadora y pintoresca mediana de Southwest Nido Parkway. En 1948 era solo un terreno destinado a un poste de luz. El periodista local Dick Fagan, cuya oficina daba al terreno, vio cómo crecían las malas hierbas con el tiempo, pero no había ningún poste de luz visible. Plantó flores y lo nombró Mill Ends en honor a su columna. ¿Pero dónde entran en juego los duendes? Fagan afirma que vio a alguien cavando en este césped. Agarró al duende, quien le concedió un deseo. Fagan pidió un parque propio, así que eso es lo que se convirtió Mill Ends. El día de San Patricio de 1976, Portland aprobó esta loca historia dedicando el parque como la única colonia de duendes al oeste de Irlanda. Hecho 47, el lago más profundo de Estados Unidos. Se formó por una erupción volcánica. En la naturaleza salvaje de Oregon hallarás el lago Cráter. Con más de 1.900 pies de profundidad, es el lago más profundo de Estados Unidos. 6 estatuas de la libertad apiladas de pie podrían caber en él. Dado el nombre, quizás no sea sorprendente que el lago se formó por una erupción volcánica. El monte Mazama, de la Cordillera de las Cascadas, tuvo su última erupción alrededor del 5700 a.C. y colapsó sobre sí mismo por la fuerza de la erupción. Perdió de 2.500 a 3.500 pies de altura debido a esa erupción. Esto formó una caldera que se llenó lentamente de agua. La base simétrica de la caldera hace que el lago Cráter sea considerado el 10º lago más profundo del mundo, en su punto más hondo. Sin embargo, sí ostenta el título del lago más profundo del hemisferio occidental, basado en la profundidad promedio, justo por encima de 1.100 pies o 335 metros. 46% de la población de América vive en 10 estados. Estos 10 estados son Nueva York, California, Georgia, Texas, Illinois, Carolina del Norte, Florida, Ohio, Pensilvania y Michigan. No es coincidencia que estos estados incluyan algunas de las ciudades más grandes en términos de población en el país. Centros principales, como la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, Filadelfia, San Diego, Jacksonville, Atlanta y otras, dan a estas regiones un gran impulso poblacional. La población de los 10 estados mencionados anteriormente suma alrededor de 170 millones de personas, mientras que el total de Estados Unidos, la población es aproximadamente de 345 millones. Aunque no es el dato más loco sobre la población de Estados Unidos, esto nos lleva al dato número 45. La población del condado de Los Ángeles supera a la de 40 estados estadounidenses. El condado de Los Ángeles tiene 9.7 millones de residentes, siendo el más poblado de Estados Unidos.
Esto también lo hace más grande en población que otros 40 impresionantes estados de Estados Unidos. Estados ubicándolo justo entre Michigan, con 10 millones de personas a partir de 2023, y Nueva Jersey, con alrededor de 9.3 millones de personas. Un estado como Wyoming, por otro lado, es 24 veces más grande que el condado de LA, pero solo tiene alrededor de 580,000 personas dentro de sus fronteras. Hablando de ese estado, hecho número 44, Wyoming lleva el nombre de una zona cerca de Scranton, Pensilvania. Se tarda casi 24 horas en conducir hasta Cheyenne, Wyoming, desde Scranton, Pensilvania. Entonces, ¿por qué diablos Wyoming lleva el nombre de una zona cerca de esta ciudad de la costa este? Bueno, el nombre Wyoming en realidad proviene de los indios Delaware, que puede derivarse de su palabra Wyoming o Waumig, que significa fin de las llanuras. Y hay dos posibles razones por las que terminó tan al oeste. Un debate interminable sobre cómo nombrar al nuevo territorio agotó al Congreso, quien le asignó aleatoriamente un nombre nativo americano acorde a la geografía del nuevo estado. La segunda explicación, y la más favorecida, es que dado que los indígenas de Delaware fueron forzados a desplazarse hacia el oeste a través de Ohio, Kansas, y luego terminaron cerca y en Wyoming, llevaron este nombre consigo. Hasta el día de hoy, el área alrededor de Scranton todavía se llama Valle de Wyoming. Hecho 43. Ir hacia el sur desde Detroit te conduce a Canadá. Es fácil olvidar que muchos de los principales centros de población de Canadá se encuentran en latitudes que también atraviesan los estados del norte. A menudo pensamos en Canadá como si estuviera por encima de los Estados Unidos, después de todo, pero una de las penínsulas más pobladas de Canadá se inclina hacia el sur y el oeste hacia Michigan. Esto significa que si conduces al sur de Detroit, terminarás en la ciudad canadiense de Windsor. De hecho, ni siquiera tienes que conducir tan lejos. El túnel que separa las dos ciudades tiene menos de 1 milla de largo. Sin embargo, gracias a los puntos de control fronterizos, el viaje es mucho más largo de lo que pensarías. No es la única ocasión en que la frontera canadiense resultó engañosa. Hecho 42. Algunos californianos viven al norte de la frontera canadiense. La mayoría de las personas no creerían que esto es posible, ya que asociamos a California con surf y arena, y a Canadá con alces y personas educadas que viven en la tundra. Pero es cierto. La frontera norte de California está en la latitud de 42 grados, mientras que el punto más al sur de Canadá está en la latitud de 41.7 grados, que se encuentra en Middle Island en el lago Erie. Por otro lado, algunos fenómenos geográficos insólitos demuestran que las fronteras siempre pueden cambiar. Hecho 41. La falla de San Andrés se traga casi 2 pulgadas de tierra en California cada año. Si has visitado California, probablemente has oído sobre la falla de San Andrés. Esta enorme fractura en la Tierra marca el límite donde la placa del Pacífico, que se desplaza hacia el oeste hacia Japón, y la placa norteamericana se rozan entre sí, sacudiendo el suelo bajo nuestros pies. Estas placas consumen aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros de tierra cada año. A ese ritmo, en 15 millones de años, San Francisco y Los Ángeles podrían ser prácticamente vecinos. Hecho número 40. Los Estados Unidos. Tiene algunas de las vías navegables más transitables del mundo. Una de las razones del éxito de los Estados Unidos es gracias a sus enormes vías navegables. No solo llegan profundamente al interior del país, que tiene algunas características ocultas salvajes a las que llegaremos pronto, sino que también son navegables, es decir, profundas, anchas y tranquilas. Esto es diferente a otros ríos en países del norte que generalmente se congelan, impidiendo que los barcos naveguen. En total, los Estados Unidos tienen entre 17.600 a 25.000 millas de tales vías fluviales que llegan a 38 estados separados. El recuento varía según la fuente. Estas vías fluviales permitieron que el comercio floreciera en áreas lejos de las costas, con barcos de carga que subían y bajaban por el Mississippi, Missouri y otros ríos en los primeros días del país. Abastecieron a nuevas ciudades y crearon nuevos centros económicos. Muchos ríos están interconectados, permitiendo a las personas moverse por varias regiones de Estados Unidos sin demasiado esfuerzo. ¿Cuánto miden exactamente estos ríos? Bueno, eso nos lleva al hecho 39. Toma 90 días para que una gota de agua recorra el río Mississippi. El río Mississippi tiene más de 2.300 millas de largo. Si derramaras una gota de agua en la fuente del río en Minnesota, llegaría al Golfo de México en 90 días. Una persona que camina a un promedio de 30 millas por hora necesitaría aproximadamente 3 meses para ir de Nueva York a Los Ángeles. Hecho 38. A Yellowstone National Park es hogar de un supervolcán. ¿Te has preguntado por qué Yellowstone tiene tantos géiseres y aguas termales?
Resulta que es porque el parque es un volcán activo. Lo siento, discúlpanos el supervolcán. Los supervolcanes se nombran no por su tamaño, sino por la cantidad de material que expulsan al aire. En este caso, más de 240 millas cúbicas o alrededor de 1000 kilómetros cúbicos. La primera gran erupción hace 2.1 millones de años cubrió un área de casi 5.800 millas con ceniza, un área de aproximadamente la mitad del tamaño de Hawái. Si tienes una visita planeada, la mala noticia es que el supervolcán no está extinto. La buena noticia es que la última erupción fue hace 640.000 años. Yellowstone está actualmente inactivo, y los científicos tendrían varios meses de advertencia si ocurriera otra erupción. Hablando de lugares con volcanes, hecho número 37. Aunque Hawái es conocido como un destino tropical, recibe una cantidad considerable de nieve cada invierno gracias a sus montañas muy altas. Las cimas de Mauna Kea, Mauna Loa y las montañas Haleakala en Maui alcanzan más de 10.000 pies o 3.000 metros en la atmósfera y se cubren de nieve en los meses de invierno. Mauna Kea significa montaña blanca debido a que la cima está frecuentemente cubierta de nieve. Hawái también tiene otra distinción interesante. Hecho número 36. Hawái es el único estado con fronteras definidas por características naturales. Muchos estados tienen fronteras definidas por características naturales como ríos, pero Hawái es el único estado delimitado exclusivamente por características naturales. Los demás estados poseen por lo menos una línea recta. Tiene sentido, ya que Hawái es un archipiélago, es decir, un conjunto de islas. Es difícil trazar una línea cuando el océano traza la frontera por ti. A diferencia de muchos países europeos más antiguos, cuyas fronteras suelen estar delimitadas por cordilleras, ríos y otras características naturales, muchos estados de Estados Unidos. Varios estados, en particular los del oeste y medio oeste, fueron trazados recientemente de forma artificial, siguiendo los límites establecidos por tratados, contratos y otros acuerdos. Es por eso que las montañas rocosas atraviesan el centro de estados como Nuevo México y Colorado, lo cual no tiene mucho sentido, ya que divide la tierra en lugar de formar una frontera de manera ordenada. Hecho número 35. El árbol más alto del mundo está en California, pero su ubicación está prohibida. En algún lugar profundo del Parque Nacional Redwood de California, se encuentra una secuoya de 600 a 800 años, llamada Hyperion, que se eleva 380 pies o 115 metros sobre todo lo que lo rodea. Sin embargo, no puedes ir a tomarle una foto porque serás multado. No había un sendero formal hacia el árbol, ya que se mantenía en una área cerrada para minimizar el daño que las personas podrían causarle. Sin embargo, los entusiastas de la naturaleza e Instagram lo encontraron, y los guardabosques empezaron a ver desechos humanos y basura cerca de Hyperion. Por lo tanto, ahora Hyperion está estrictamente prohibido, y cualquier persona que intente acercarse y sea atrapada se enfrenta a una multa de $5,000 o 6 meses de cárcel, o ambos. Según los guardabosques, no es tan impresionante, porque no se puede apreciar la altura desde el suelo y el tronco no es muy grande. Pero el árbol más grande también se ubica en el mismo estado, lo que nos lleva al hecho número 34. El árbol más grande del mundo está en el Parque Nacional Sequoia, California. Nombrado General Sherman, apropiado para un árbol tan majestuoso, esta sequoia mide 52.500 pies cúbicos, o poco menos de 1.500 metros cúbicos en volumen total. Para comparar, eso es aproximadamente 3/5 del tamaño de una piscina olímpica. La circunferencia del árbol cerca del suelo es asombrosa, 103 pies o más de 30 metros. Es una vista impresionante y una atracción principal del Parque Nacional Sequoia. Sorprendentemente, este no es el último récord de árbol que Estados Unidos, o más específicamente, California, tiene. Hecho número 33. El árbol vivo más antiguo del mundo está en el Bosque Nacional Inyo. California es excelente para hacer crecer árboles. En las Montañas Blancas, el investigador Edmund Schulman encontró un pino de Bristol Cone que estimó que tenía más de 4.600 años. El árbol, llamado Metúsela, está en el Sendero Metúsela, pero el Servicio Forestal mantiene su ubicación exacta en secreto. Quizás eso se deba a que cuando el geógrafo Donald R. Curry encontró el árbol vivo más antiguo anterior, estimado en 4.900 años, lo cortó para tomar muestras del núcleo. De todos modos, es genial imaginar que Metúsela era un joven retoño alrededor del mismo tiempo que comenzó la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Hecho 32. Estados Unidos abarca todos los principales biomas. Una de las cosas más asombrosas de los Estados Unidos, además de su enorme tamaño, es la variedad de sus paisajes.
De hecho, el país incluye todos los biomas principales y casi todos los subtipos de biomas, excepto la sabana. La tundra, taiga, selva tropical, bosque templado, desierto, agua dulce, marino y praderas están representados en los 48 estados, Hawái y Alaska. Muy pocos países pueden decir lo mismo. Hecho número 31. Estados Unidos es el hogar del lugar más soleado del mundo. Ya que recibe más de 4.000 horas de sol al año, Yuma, Arizona es el lugar más soleado de la Tierra. Tiene un promedio de 13 horas de sol en el verano y 11 horas por día durante el invierno. Hecho número 30. Tampa, Florida, se encuentra al oeste de toda Sudamérica continental. Sudamérica se encuentra directamente debajo de Norteamérica. Sin embargo, la mayor parte del continente está muy al este de la mayor parte de Norteamérica. Sao Paulo, Brasil, está 2 horas adelante de la ciudad de Nueva York. El continente está tan al este que Tampa, Florida, está al oeste de todo el continente principal de Sudamérica. Solo las Galápagos están al oeste de la ciudad. Hecho 29. El paseo marítimo más largo del mundo está en Atlantic City. Hoy en día, Atlantic City es mayormente conocida por sus casinos. Pero décadas antes del primer casino, Atlantic City era más famosa por su paseo marítimo. La estructura tiene 5 millas y media de largo, y además de ser la más larga, también es el paseo marítimo más antiguo del mundo. El plan para el paseo marítimo se ideó allá por 1870. Dato número 28. Luisiana es hogar del puente más largo que cruza continuamente sobre el agua. El Lake Pontchartrain Causeway tiene casi 24 millas de largo, alrededor de 38 kilómetros, y se asienta sobre 9.500 pilotes de concreto. El puente del área de Nueva Orleans conecta Metairie con Mandeville. Se inauguró en 1956 para ayudar a los viajeros a cruzar el lago Pontchartrain sin tener que rodearlo completamente para acceder a la gran ciudad. Aunque los residentes aprecian el puente, es tan largo que los conductores pierden de vista la tierra durante un tramo de 8 millas. Esto a veces genera pánico en las personas, llegando a paralizarse, lo que obliga a la policía a escoltarlas hasta el otro lado. Hecho 27. La península de Delmarva continúa sus esfuerzos para convertirse en un nuevo estado. Bordeada por la bahía de Chesapeake y el Océano Atlántico, la península de Delmarva es una península de 170 millas dividida entre Delaware, Maryland y Virginia. Fue nombrada combinando los nombres y abreviaturas de los 3 estados. Los 3 estados inicialmente lucharon para obtener parte de la península gracias a su costa y acceso a la pesca. Ahora quieren conservarlo gracias al turismo que atraen sus playas y recreación junto al mar. Sin embargo, los residentes tienen mucho orgullo local, especialmente aquellos dentro de Maryland. Ha habido varios intentos de formar un estado separado. El más reciente, en 1998, a pesar del fracaso del movimiento, empresas locales como la Compañía Energética Regional conservan el nombre Delmarva. Hecho 26. Maine está al sur de París. Dado que París y Londres parecen tener un clima comparable al de Nueva York, e incluso a veces temperaturas más suaves, muchos estadounidenses creen que esas ciudades europeas se encuentran en una latitud similar. Pero la realidad es que todo el estado de Maine está al sur de París, y Londres se sitúa por encima de la mayoría de los Estados Unidos, excepto Alaska. La única razón por la que estas ciudades europeas no se sienten tan al norte es porque son calentadas por la corriente del Golfo. Hablando de Londres, hecho número 25. Una pequeña parte de Estados Unidos aún pertenece a Inglaterra. Una pequeña parcela de tierra en el pueblo de Ocracoke, en los Outer Banks de Carolina del Norte, está arrendada indefinidamente a Inglaterra. Contiene un cementerio, donde están enterrados los cuerpos de 4 marineros que murieron a bordo del Her Majesty's Ship Bedfordshire en la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron los únicos cuerpos que llegaron a la orilla. En total murieron 37 marineros. La tierra fue arrendada a Inglaterra, por lo que técnicamente los hombres serían enterrados en su país de origen. ¿Sabes quién sorprendentemente no posee tanto terreno en los Estados Unidos? Hecho número 24. Solo el 2.3% de los Estados Unidos. El terreno es para la gente indígena. Las reservas de nativos americanos ocupan alrededor de 56 millones de acres, o 226.000 kilómetros cuadrados, lo que se traduce en el 2.3% del área total de los Estados Unidos. Considerando que los nativos americanos una vez ocuparon todo Estados Unidos, eso es bastante pérdida de terreno. Gran parte de la tierra entregada a los nativos americanos también es menos que ideal para la agricultura y tener agua potable. ¿Sabes quién sí recibe mucha tierra, sin embargo? Hecho número 23. Más de un tercio de la tierra en Estados Unidos. Contiguos. Es para vacas. ¿Qué pasa en las vastas extensiones de tierra aparentemente desocupada en los Estados Unidos?
La mayoría de los animales que pastan en ella son vacas. El principal uso de tierra en los Estados Unidos contiguos, sin incluir Alaska y Hawái, es como pastizales para el ganado. Una porción mucho menor se utiliza para caballos, ovejas, cabras y otros animales. Todo suma 654 millones de acres o 2.6 millones de kilómetros cuadrados o el 35% del total de la tierra. Si sumas las tierras de cultivo usadas para alimentar vacas, que son 124 millones de acres extra, resulta en el 41% de todo el uso de la tierra. Quizás por eso 9 estados americanos tienen más vacas que humanos. Estos incluyen Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming. Hecho número 22. Atlanta está al oeste de Detroit. La gente olvida cuánto se inclina hacia adentro la costa este a medida que bajas por la costa, hasta el punto de que Atlanta, la mayor área metropolitana de Georgia, está realmente al oeste de Detroit, Michigan. Hecho número 21. Carter Lake, Iowa, de repente se encontró al otro lado del río Missouri. Carter Lake tiene la distinción de ser el único pueblo de Iowa al oeste del río Missouri, y la razón es bastante extraña. Una gran inundación en 1877 cambió todo el flujo del río, empujándolo al este del pueblo. Los residentes de Carter Lake de repente se encontraron separados de sus antiguos vecinos y rodeados por Nebraska. Nebraska no intentó reclamar el pueblo, sin embargo. No obstante, no es la única frontera caótica que enlistamos. Hecho número 20. La frontera de Nuevo México es torcida porque un agrimensor la dibujó incorrectamente. La frontera oriental de Nuevo México puede parecer una línea recta desde la distancia, pero si miras de cerca, la frontera del estado con Oklahoma en el norte está aproximadamente 2 millas más al este que la frontera del estado con Texas. Y no es debido a alguna épica lucha por la tierra o el poder perdida en la historia, es debido a un agrimensor. La frontera se planeó a lo largo del meridiano 103, mientras que la frontera de Oklahoma se alinea correctamente, la frontera sur no lo hace, gracias a un agrimensor que midió parte de ella de norte a sur y el resto de sur a norte, desviando sus cálculos finales. Nuevo México nunca apeló para recuperar la tierra al este de su frontera. Hecho 19. Los Everglades de Florida es el único lugar en la Tierra donde coexisten cocodrilos y caimanes. Para la mayoría de nosotros que aún no podemos distinguir la diferencia, los caimanes son negros con un hocico en forma de U, y los cocodrilos son de color gris claro o marrón, con un hocico en forma de 5. De cualquier manera, ambos están en los pantanos de Florida, por lo que es mejor evitar nadar en la zona. Hecho 18. Estados Unidos es uno de los 5 países que tiene osos polares. Gracias a Alaska, los Estados Unidos es hogar de majestuosos osos polares. Los científicos estiman que entre 4.000 y 7.000 osos polares deambulan por el Gran Norte Blanco. Cuando se les pidió un conteo más exacto, respondieron que preferirían estimar desde esa distancia. Los otros 4 países hogar de los osos polares son Rusia, Dinamarca, Noruega y Canadá, por si tienes curiosidad. 17. Michigan tiene 2 penínsulas desconectadas debido a un compromiso. Michigan solicitó la condición de estado en 1835 e intentó incluir tierras cerca de Toledo, Ohio, en su solicitud. Ohio, buscando acceso al lago Erie, lo logró rápidamente, dejando a los habitantes de Michigan ruidosos y molestos. Para calmarlos, el Congreso otorgó a Michigan la actual península superior anexada a Wisconsin como compensación. Por eso el estado sigue dividido en 2 masas de tierras separadas y desconectadas hoy en día. Error número 16. Minnesota accidentalmente tiene parte de Canadá. Si echas un vistazo a la frontera norte de Minnesota, parece que alguien chocó con el cartógrafo mientras dibujaba el estado. La frontera de repente se dispara hacia Canadá y luego vuelve a bajar poco después. El error no se debió a una mano temblorosa, sino al Tratado de París de 1783, ya que Estados Unidos y Gran Bretaña usaban mapas incorrectos. Los 2 países querían trazar una frontera en un ángulo noroeste a través del Lago de los Bosques. Pero el lago no fue dibujado correctamente, por lo que la frontera terminó siendo un error, y hasta el día de hoy todavía se llama el ángulo noroeste. Este no es el único límite estatal extraño formado por disputas políticas y errores. Sigan atentos. Hecho número 15. Las 100 familias más grandes propietarias de tierras poseen suficiente terreno para llenar el estado de Florida. La familia Emerson dirige Sierra Pacific Industries, una empresa que aprovecha la madera de los bosques incendiados y la vende a otros minoristas, mientras que John Malone, el mayor terrateniente privado de Estados Unidos, se dedica principalmente a la ganadería.
Los Emerson poseen 2.4 millones de acres, 9.700 kilómetros, y John Malone posee 2.2 millones, 8.900 kilómetros, un área aproximadamente del tamaño del Parque Nacional Yellowstone. Hecho número 14. Solo hay una capital estatal sin un McDonald's. Si estás cansado de ver los arcos dorados en todas partes y quieres una ciudad que se aleje de las grandes cadenas corporativas, tal vez deberías dirigirte a Montpelier, Vermont. Tiene la distinción de ser la única capital estatal sin un McDonald's. Hecho número 13. El bosque más alto del mundo es el bosque Rockefeller en California. California tiene el bosque más alto del mundo, el bosque Rockefeller. Los científicos creen que las secuoyas costeras, junto con el clima suave de la costa del Pacífico, crean estos bosques altos. Hecho número 12. Kilauea es el volcán más activo del mundo. No solo los Estados Unidos tienen un supervolcán, sino que también ganan el premio al más probable a erupcionar en el mundo, un trofeo que absolutamente nadie quiere. El monte Kilauea, en la gran isla de Hawái, es el volcán más activo del mundo. Ha estado en erupción constante durante los últimos 200 años, siendo la última notable en junio de 2024. El 85% de Nevada es tierra federal. Aunque muchos estados occidentales contienen grandes cantidades de tierra federal, tanto debido a la geografía apenas habitable, como a ser forzados a ceder tierra para unirse a los Estados Unidos. Como estado, Nevada contiene con mucho la mayor cantidad. Actualmente, el gobierno posee el 85% de Nevada, principalmente a través de la Oficina de Administración de Tierras y el Departamento de Defensa, que opera una cantidad considerable de bases e instalaciones en el estado. Hecho número 10. Las Vegas está en Nevada porque Arizona apoyó a la Confederación en la Guerra Civil. Cuando se descubrió oro en esa región puntiaguda del territorio de Arizona, en el siglo XIX, tanto Nevada como Arizona lo querían. En ese momento, la frontera sur de Nevada estaba 96.56 kilómetros por encima de donde se encuentra Las Vegas hoy. Ambos estados presentaron sus casos frente al Congreso para quién debería obtener esa tierra. El Congreso eligió a Nevada porque dijeron que el estado estaba mejor preparado para manejar la afluencia de mineros de oro. Pero también era 1867, y después de luchar una guerra civil mortal, costosa y francamente agotadora contra la Confederación, el Congreso tampoco estaba de humor para ser amable con el estado de Arizona, que apoyaba la secesión. Nevada terminó con Las Vegas. Hecho número 9. 39 condados en los Estados Unidos tienen un Producto Interno Bruto de más de $100,000 millones cada uno. El Producto Interno Bruto del condado de LA en 2022 fue de alrededor de $913,000 millones, una producción mayor que todos excepto 5 Estados Unidos. Eso sitúa su Producto Interno Bruto entre Suiza y Polonia. Otros condados ricos en Estados Unidos son Nueva York, el condado de Cook, Chicago y el condado de Harris, Houston. Hecho número 8. Kentucky Bend está separado de Kentucky. Para separar Kentucky de Tennessee, se trazó una línea para dividir los estados. Pero en una pequeña área, se trazó justo a través de un recodo del río Mississippi y un pequeño pedazo de tierra que sobresale en el río desde Tennessee, creando Kentucky Bend. Los residentes deben atravesar Tennessee para acceder al resto de Kentucky. Las personas solían estar divididas sobre a qué estado deberían pertenecer, hasta el punto en que se construyó una iglesia llamada Compromise justo en la línea estatal, y los residentes se sentaban en el lado que apoyaban. Hoy en día, el área solo tiene 18 residentes, por lo que ya no es un problema importante. Hecho número 7. Tienes que conducir a través de Canadá para llegar a Point Roberts, Estados Unidos de América. Si te aventuras al sur desde Vancouver, hacia la pequeña península debajo de ella, te encontrarás con un control fronterizo, y luego Point Roberts. Esta pequeña franja de 4.9 millas cuadradas terminó en los Estados Unidos, aunque se encuentra en la península de Tawasin. Solo se puede acceder a él en avión o barco, sin pasar por Canadá primero. Esta división ocurrió en los 1840, cuando la frontera entre Canadá y el territorio de Oregón casi llevó a los Estados Unidos, y a Gran Bretaña al borde de la guerra de nuevo. En cambio, acordaron un tratado que dividió el territorio en el paralelo 49, excepto por la isla de Vancouver y la península de Tawasin, que se inclina ligeramente por debajo del paralelo. Hecho número 6. 94 lugares en los Estados Unidos llevan el nombre de George Washington. Estos incluyen un estado, 31 condados separados y la capital de Washington, Distrito de Columbia. De todos los presidentes, Washington es el que tiene más lugares con su nombre.
Lincoln es el segundo nombre presidencial más común en la geografía de Estados Unidos. Dato número 5. Ohio podría tener la geoda más grande del mundo. Aunque la geoda de Pulpí en España también está compitiendo, aún no se ha decidido el ganador. La cueva de cristal de Ohio podría ser la geoda más grande del mundo. En 1897, mientras excavaban para la bodega Heinemann en Put-in Bay, Ohio, los trabajadores creyeron haber descubierto una cueva. En realidad, se habían topado con una geoda masiva, una roca revestida con deslumbrantes cristales en el interior. Los cristales de celestita en la cueva miden hasta 3 pies de ancho y 18 pulgadas de largo, y la geoda en sí puede albergar cómodamente hasta 30 personas en su interior. Hecho número 4. Casi todos en Whittier, Alaska, viven en un solo edificio. Las torres Begich de 14 pisos en Whittier albergan a casi toda la población de 263 personas. También cuenta con una tienda general, oficina de correos, estación de policía, iglesia y un hospital, conveniente para los residentes durante los inviernos severos de Alaska. Hecho 3. Solo 17 capitales de estado son también las ciudades más grandes de su estado. De 50 estados, solo 17 tienen ciudades capitales que también son los centros urbanos más grandes de su estado. Por ejemplo, la capital de California es Sacramento y la capital de Nueva York es Albany. Parte de la razón es que muchas capitales fueron seleccionadas por razones históricas, geográficas o militares alternativas. Algunos políticos estadounidenses de la época también creían que si la ciudad principal de un estado ya era próspera y poderosa, la capital debería ubicarse en otro lugar, para dividir el poder político y económico entre diferentes regiones. Hecho número 2. El puente de Londres está en Arizona. En efecto, el puente de Londres original no se encuentra cerca de la capital del Reino Unido. Actualmente se encuentra en Lake Havasu, Arizona. El puente, construido en la década de 1830, estuvo alguna vez sobre el río Támesis en Londres. Pero en los años 60, el puente de Londres comenzó, literalmente, a caerse. La ciudad se percató de que repararlo sería muy costoso y debía reemplazarse. El industrial Robert McCulloch compró el puente y transportó las 10.000 toneladas a la ciudad de Lake Havasu para ser reconstruido. Y finalmente, hecho número 1. El Gran Cañón no es el cañón más profundo de los Estados Unidos. Ese título pertenece al Cañón del Infierno en el este de Washington, Oregón e Idaho. El Cañón del Infierno desciende hasta unos 8.000 pies, 2.400 metros en su punto más profundo, mientras que el Gran Cañón solo alcanza los 6.000 pies, 1.800 metros, en su punto más bajo. Eso significa que alrededor de 3 Burj Khalifas, el edificio más alto del mundo, podrían apilarse dentro de él. Entonces, ¿por qué el Gran Cañón se lleva toda la fama? Bueno, porque es más largo, grande y pintoresco que el Cañón del Infierno, gracias a sus impresionantes formaciones rocosas y vistas. Y gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima vez en MadPack.